Doctor, bueno, preocupantísimo, porque creo que son 3 días consecutivos, pueden ser 4, y usted dirá si son más también, los que registran un récord en cantidad de pacientes en terapia intensiva, 238. Son como 18 más respecto a ayer, ¿no? Sí, muchísimo. Sé que hay varias camas de terapia que son reacondicionadas para poder dar respuesta a esto. Hay que entender de que mucho no aumentó en los últimos días la capacidad del sistema, sino que es la misma que el mes pasado, pero lo que se está haciendo es reacondicionando algunas camas y hay que entender que el COVID, mientras va ocupando camas, también va postergando la atención de otros problemas que siguen en su ritmo habitual, como los impactos, los derrames, los casos graves de un accidente de tránsito, ¿verdad? Nos preocupa de que para esta gente falte cama, ¿verdad? Sí, bueno, y hay un techo, hay un tope para la cantidad de pacientes que pueden ingresar a UTI. Mira, hay 633 camas de terapia intensiva, ¿Cuántas, ¿verdad? perdón? Prácticamente están 630, Sí, 33 por ahí, ¿verdad? sí. Y ahora tenemos 238 con COVID. El resto está llena de otras patologías. Siguen su ritmo habitual, ¿verdad? El COVID, es cierto, tiene su priorización y tratamos de que a los casos COVID tampoco les falte cama, pero a medida que vamos comiendo el espacio a las camas de otros grupos, de otras poblaciones, de otras patologías, ¿verdad? Vamos dejando sin cama el sistema, no solamente para COVID, sino también para el resto de patologías. Eso es lo preocupante, ¿verdad? El tope, obviamente, son 600, pero no pueden ser que las 600 estén ocupadas por COVID porque el día a día trae otras enfermedades y hay que dar respuesta a todo, ¿verdad? Así es. Bueno, y en cuanto a los internados con COVID, son más de 800 actualmente. También esa cifra fue creciendo aceleradamente en los últimos días. Sí, inclusive en algún momento tuvimos más, creo que llegamos a unos 900 en Ajá. camas comunes, ¿verdad? Pero sí, yo creo que no tampoco, esto es lo que estamos viendo, el rebrote o este refuerzo que tuvo todo lo que fue lo de las fiestas, ¿verdad? En principio de Navidad, los años nuevos y todo lo que hay alrededor de ese periodo de encuentros que es luego la última quincena de diciembre. La última quincena de diciembre se caracteriza por eso, ¿verdad? Por reuniones, por encuentros, ya sean laborales, de amistad, familiares. Y bueno, Sí. estamos pagando un poco el precio, ¿verdad? De ese periodo ahora. Bueno, de por ahí, bueno, nos hemos en algún momento, hasta, no quiero decir acostumbrados, pero no encuentro otra palabra rápidamente, pero a cifras de fallecidos de en torno a 20. Y ahora hablamos, en el reporte de ayer habla de 14. Bueno, el tema es que cuando aumenta terapia intensiva, eso inevitablemente se traducirá luego en fallecidos, no en la misma proporción, pero se traducirá en mayor cantidad de fallecidos en pocos días, ¿no? Así es, generalmente lo que entran a terapia intensiva son los casos más graves y la gravedad la mortalidad o la letalidad que ocurre en terapia ronda más o menos el 40%, ¿verdad? La persona que entra a terapia, donde el 60% de los que están internados en terapia están con ventilación mecánica, hoy ronda el 40-45%, en algunos casos en alguna terapia el 50%, otras inclusive más. Por ejemplo, la terapia intensiva del Bundelmini, que es una terapia intensiva justo de población muy anciana, la mortalidad que vemos ahí es mayor, supera el 60-70%. En otras terapias es del 40%. En línea general está por la mitad. Las personas que entran a terapia intensiva, el 50% sale, el 50% no, ¿verdad? Así de duro ese número. En camas comunes, sí es menor, ronda el 14-15% más o menos de los internados son los que fallecen, ¿verdad? En camas comunes. Ahí la proporción es un poco más positiva, digamos. Sí. Ahora, con este pico que se registra en terapia intensiva, doctor, ¿en cuánto tiempo podríamos notar ese pronóstico bastante difícil, pero que hay que afrontarlo de más decesos? Y es difícil saber, pero desde Ajá. hoy mismo, la semana que viene, podemos empezar a ver los números de las personas que entran a terapia. Ya probablemente estuvieron internadas en sala, llevan una semana o algo así. Luego pasan a terapia y están una semana más, dos en total, son 3 semanas de internación y luego fallecen los que van a fallecer, ¿verdad? Más o menos es el tiempo. Si nos fijamos en todos los documentos de los pacientes fallecidos,
todos en promedio tienen alrededor entre 15 días y 19 días, más o menos por ahí está el periodo de internación, ¿no? Mediante 2 semanas y media en promedio tienen lo que va falleciendo. Entonces, si vemos un aumento abrupto de terapia, por lo menos en 2 semanas y media tendríamos que estar viendo un poco ese aumento de fallecidos, ¿verdad? Sí. Bueno, y el personal de Blanco, qué tan afectado está por casos que tanto están incluidos en internaciones, en aislamientos, en cuarentenas? Bueno, hay de todos los casos que tenemos en el país, el 6%, ¿verdad? Más o menos estamos hablando de quizá 8.000, no recuerdo bien el número, pero el seis por Ajá. ciento de los 120.000 casos que tenemos hoy es personal de Blanco, ¿verdad? Ujú. Y de la población general, el 6% no es población de Blanco, es mucho menos. Sí. Menos somos los médicos, enfermeros, bioquímicos, ¿verdad? Nos sumamos al 6% de la población, pero somos de los más enfermos, ¿verdad? De los que más se contagian. Y hasta ahora llevamos, creo que 40 fallecidos en el grupo personal de Blanco, ¿verdad? Y en realidad hay más, creo que hay 50 y pico, pero nosotros definimos 40 porque son los que mueren, digamos, durante una exposición laboral. Porque sí tenemos como 10 o 12 también, que son personal blanco que fallecieron, pero que estaban ya fuera de servicio, algunos de ellos ya jubilados en casa, ¿verdad? Y agarraron el COVID, ¿verdad? Nos fueron contagiados, digamos, durante la batalla, digamos, ¿verdad? No en la trinchera, ¿verdad? Entonces, sí tenemos como un número considerable de personal. En primer lugar están los médicos, en segundo lugar el grupo de enfermería, muy parejo el número entre estos dos grupos. Y bueno, es un poco, para nosotros, lo que ocurre en el personal del blanco es un poco el fenómeno que anticipa lo que va a ocurrir en el resto de la comunidad, ¿verdad? ¿Por qué esto? Porque el personal del blanco primero, es un individuo que conoce bastante bien el manejo del virus, se hace el test de manera rápida cuando tiene el primer síntoma, sabe el valor del test, comunica. Entonces, como que lo tenemos más monitoreado, ¿verdad? Al personal del blanco en general. Entonces, por eso detectamos también quizás más casos en este grupo, por eso también lo tenemos mejor monitorizado y nos anticipa cuando hay un pico de contagio en el personal de blanco, probablemente se anticipa 1 o 2 semanas un pico de lo que va a ocurrir en la comunidad, ¿verdad? Eso ya lo estamos viendo muy frecuentemente en diferentes regiones. Cuando hay un pico, por ejemplo, y anticipo, estamos viendo un pico de contagio en personal de blanco de Ciudad del Este ahora otra vez. Sí. Eso Ahora, no hablando un significa poco eso. de... Probablemente ¿Sí? estamos ante la segunda ola de Ciudad del Este. En Ciudad del Este. Doctor, hablando un poco de la vacuna que ha de llegar en el mejor de los pronósticos en febrero próximo, hay un tiempo a partir de la inmunización cuando empieza el cuerpo a desarrollar esa defensa, ¿no? Sí, uno cuando se vacuna, de las diversas vacunas, prácticamente después de 2 semanas, inclusive a partir del día 21, ¿verdad? Las 3 semanas, es cuando uno tiene una respuesta inmunitaria, o sea, las defensas se responden bien. Y estas vacunas específicamente, la de COVID, todas son de 2 dosis. La primera dosis, que es fundamental, pero a las 3 o 4 semanas, dependiendo de qué vacuna, hay que poner un booster, un refuerzo, para que esa generación de anticuerpos sea duradera realmente. Sí. Ahora, doctor, mencionabas que podría venir luego de una segunda ola, decías. Sí, claro que sí, de todos los países lo están teniendo. Los paraguayos no somos extraterrestres, ¿verdad? Seguramente vamos a tener nuestra segunda ola y se va a notar mejor en los que tuvieron una primera ola muy bien marcada, ¿verdad? Por ejemplo, Ciudad del Este, Concepción, son departamentos que tuvieron una primera ola así bien definida y bueno, después de 4 o 5 meses, varios países del mundo están presentando el inicio de su segunda ola, ¿verdad? Puede ser que esté ocurriendo eso también en Ciudad del Este, tenemos que estar atentos. Bueno, ¿estos casos ya podrían formar parte en Ciudad del Este de esa segunda ola o no? Ojalá que me esté equivocando, pero sí podría ser, porque de hecho Brasil está pasando por su segunda ola y hoy, a diferencia de lo que fue en la primera etapa de la pandemia, hoy estamos con las fronteras abiertas. Entonces todo lo que ocurre en Brasil mucho más rápido va a llegar a Paraguay. Ujú. Y va a empezar por el lugar más conectado que tenemos con el Brasil, que es Ciudad del Este. Sí. Bueno, hablar de segunda ola, ¿a qué responde una segunda ola? ¿Es una nueva variedad
del virus o es el mismo virus que vuelve a copar, a afectar a la población? Sin necesidad de que haya más mutaciones, una segunda ola puede haber. Que haya mutaciones facilita que la segunda ola venga más rápido, tenga mucha más grande, ¿verdad? Dependiendo del tipo de mutación, pero no necesariamente porque hay una mutación, hay una segunda ola. Siempre se ve en todas las epidemias un aumento de casos, luego un descanso, luego una segunda ola. Eso es típico de varias enfermedades infecciosas respiratorias. Tenemos que estar preparados para eso. Bueno, eso no significa que esa inmunidad de manada no funciona del todo, que tiene huecos. Así es, la inmunidad de rebaño, de manada o de grupo no es perfecta. Eh, en una ola puede afectar a un porcentaje todavía no superior al 70%. Entonces una segunda ola va sumando porcentajes de personas que hayan pasado la enfermedad. Y siempre va a haber susceptibles, ¿verdad? La inmunidad de rebaño no es perfecta, siempre va a dejar huecos de personas que no están que no fueron inmunizadas de manera natural. Por eso la mejor manera de generar una inmunidad de rebaño de manada es la inmunidad adquirida, que en este caso estamos hablando de la vacuna, no la natural. Que según las observaciones, bueno, cuando es la natural, no va más allá de los 6 meses, ¿no? No sabemos eso. Hay estudios que están mostrando, al principio se decía 3 meses, luego 6, otros estudios hace poco hablan de 8 meses. Yo creo que lo que necesitamos para saber exactamente cuánto tiempo dura la defensa, lo que necesitamos es tiempo justamente. A medida que va avanzando la epidemia, siguen los estudios y vamos a tener cada vez más certeza. Doctor, el ministro había anunciado el viernes pasado que esta semana habría definiciones respecto a la vacuna. ¿Habrá o tendremos que esperar unos días más? No sé, yo también estoy esperando. ¿Cuántos son los que están en una lista corta de probables vacunas? Creo que son 5 o 7 las que están en análisis, pero hay una lista corta entre las cuales ha de decidirse. Sí, hay vacunas que están ya aprobadas con un registro de emergencia, como son las genéticas, la Pfizer y la Moderna tienen ya registro de emergencia. También de las vectoriales entran las Sputnik, entran las AstraZeneca, son las que ya tuvieron algún registro internacional por una agencia internacional los registrados por emergencia, y nosotros prácticamente homologamos ese tipo de registro y ya pueden ser traídas al país. A su criterio, ¿cuál es la más conveniente, doctor? La más conveniente, escucha, la que llegue primero, es muy difícil decirte, y más yo otra vez que te diga cuál es la mejor, ¿verdad? Ahí ya cancelo un montón de otras negociaciones que se pueden estar haciendo. Prefiero que te diga eso a alguien que no esté en el gobierno, ¿verdad? Te pueda hablar con mayor tranquilidad. Sí, pero no necesariamente haya que optar por una. Me pareció escucharle decir también a autoridades del Ministerio de Salud Pública, pudo haber sido usted mismo. ¿Se optará tal vez en principio por una, luego deberá ir a otra? ¿Esa es la estrategia? Sí, el escenario global, como no hay capacidad de producción de una vacuna para todos los países, y hay una competencia global de diversas tecnologías, diferentes empresas y diferentes gobiernos ofreciendo sus vacunas. Nosotros nos dimos cuenta, en todos los países, de que con una sola vacuna no vamos a poder inmunizar a toda nuestra población. Entonces vamos a tener que comprar surtido, como se dice, ¿verdad? Un poco de esta, un poco de la otra, un poco de la otra, y con esto generar esta inmunidad adquirida de rebaño a través de las vacunas, con diversas vacunas. Esa es la manera que no solamente Paraguay, sino el mundo va a tener que controlar esta pandemia. Ahora, no entiendo por qué la necesidad de comprar de 2 proveedoras. ¿Eso es por razones biológicas, diríamos, o es por una dificultad de tener que responder a toda la demanda que han de tener las fabricantes a nivel mundial? Porque exactamente, si vamos a hablar con una y le pedimos todo, no tienen, ¿verdad? Yo te puedo vender esto, te dice, bueno, es poco, ¿verdad? Pero bueno, hay que agarrar, porque si te quedas esperando la mejor oferta, no hay. Acá es la demanda, ¿verdad? Y es también Paraguay salir a codearse con los pesos cruzados a nivel global y sacar una tajada de las diferentes empresas, ¿verdad? Y a partir con eso, tratar de adquirir la inmunidad adquirida para la población, ¿verdad? No podemos pasarnos por una sola porque
ninguna empresa en el planeta tiene la capacidad para administrarnos todas las que necesitamos. No solamente Paraguay, le pasa lo mismo a Brasil, le pasa lo mismo a Argentina, le pasa lo mismo a diferentes países del planeta. Bien, la dificultad que se plantea, lo han dicho también, es básicamente para mantener a temperaturas bajas las vacunas que así lo requieran, a los índices que sea, 70 bajo cero, 20 bajo cero u otra temperatura, ¿no? ¿Está la estructura, se ha avanzado algo para tener esas posibilidades, esas capacidades de infraestructura en nuestro país para mantener a tan baja temperatura? Así es. Hasta el momento no hay capacidad para tener a -70, -80 como algunas vacunas necesitan, ¿verdad? Pero sí se va a conseguir esa capacidad para por lo menos tener algunos lotes de este tipo de vacunas. Sí hay capacidad para tener a -20, ya está establecido. Lo que sí nos falta un poco es tener la capacidad de transporte de estos lugares donde podemos tener a -20 a diferentes centros de vacunación. Eso es lo que se está adquiriendo ahora. Ahora, Sí. ¿Cómo se mantiene a -20 grados cuando hay que llevar las vacunas al interior del país? Probablemente esos centros de refrigeración tal vez sea un prejuicio, pero va a estar cerca de Asunción, en Central, tal vez Alto Paraná, tal vez Itapúa. Pero ¿cómo llevar al Chaco, a Concepción, a Canindeyú? Hay 5 centros que tienen esa capacidad, distribuidos en diferentes puntos del país. Y también tenemos como hasta ahora son 3 camiones nada más que tienen esa capacidad de seguir manteniendo para el transporte. Se han adquirido unos cuantos más. También las Fuerzas Armadas nos están ayudando muchísimo en esto. Y bueno, es un trabajo no solamente de salud, ¿verdad? También el equipo de Senacha, también los refrigeradores que utiliza Senacha, también nos van a ayudar. O sea, es todo un esfuerzo conjunto que supera lo que es la capacidad de salud que se va a poner en la mesa para poder avanzar con la campaña de vacunación. Sí, ahora que tenga que mantenerse a 20 grados bajo cero no significa que haya aplicarlos a 20 grados, es decir, que hay un espacio durante el cual, sin perjudicar la eficacia, la integridad de la vacuna, puede elevarse un tanto. El cuerpo está a 37 grados, ¿no? Sí, las vacunas tienen que descongelarse, por eso también hay todo un proceso de capacitación durante las próximas semanas para los vacunadores, de cómo se trabaja con estas vacunas. Hay un proceso previo de descongelamiento que dura un periodo, tiene toda una técnica, y luego la administración, ¿verdad? La vacuna no se puede administrar congelada, a -20 grados está congelado, ¿verdad? Sí o sí tenemos que descongelar la vacuna. Ajá. Y administrarla en la siguiente hora, sí o sí. En la siguiente hora. Sí. Bueno, doctor, muchas gracias por todos estos minutos, por toda la cortesía de atendernos y habrá ocasión de seguir conversando. Dale, hasta luego, buena hora. Hasta luego. Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud Pública.